¿Qué tal, amigos de Butaca Ancha? Estamos aquí desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. Hoy vamos a discutir una película muy importante que es la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de este año, que es El sueño de invierno del cineasta turco Nuri Bilge Ceylan. Para eso está, por supuesto, Jorge Negrete, nuestro colaborador estrella, y su servidor Alonso Díaz de la Vega. Lo que discutíamos en cuanto salimos de la función de esta película es primordialmente lo distinta que es del resto de la obra de Nuri Bilge Ceylan. Decíamos incluso que, por ejemplo, Érase una vez en Anatolia, pues es una película mucho más interesante, tanto visualmente como temáticamente. Esto no hace El sueño de invierno una mala película, pero ciertamente la hace una película muy distinta, ¿no? Y muy, yo creo que menor que el resto del cine de Ceylan. Sí, creo que aquí hay obviamente una inspiración y una vena de corte mucho más tradicional, de alguna manera, tanto en el sentido plástico como en el sentido narrativo, muy reminiscente de Chekhov en muchos de los planteamientos que hace y en el trato que tiene hacia los personajes. Básicamente, el filme habla sobre un actor que se encuentra retirado. Tiene una cadena de hotel, bueno, tiene un hotel en Anatolia, en unas como colinas, y básicamente el filme se centra en la relación que tiene él con su esposa joven, con su hermana recién divorciada, y los problemas que tiene con algunos inquilinos o gente a la que le está cobrando la renta. Entonces, no es un cine que tenga una capa como de comentario social, se centra más obviamente en lo melodramático, como lo comentábamos ayer, y sí, ciertamente representa una especie de cambio de giro respecto a lo que habíamos visto de Ceylan durante su evolución durante todo este tiempo. Y justo lo que comentábamos ayer, también el día que la vimos, fue que si esta película era una especie de concesión para obtener un premio por la cuestión política en Cannes, o si se trataba de una nueva búsqueda dentro del cine, que muchos grandes maestros han presentado esa transición en algún punto de su carrera, como por ejemplo el portugués Manuel de Oliveira. Entonces eso queda abierto a la discusión. Sí, yo creo que eso es algo que vamos a poder confirmar ya que veamos las siguientes obras de Ceylan, que nos puedan decir si hubo un cambio discursivo, sobre todo en la forma, que es lo que más comentábamos, como bien decías. El sueño de invierno es una película que tiene primordialmente un eje dramático. No es una película que se narra visualmente, no es una película con el lirismo que caracteriza a Nuri Bilge Ceylan, incluso con estos saltos de narración entre los distintos personajes, que para mí es una especie de modo tolstoyano. ¿Por qué? Porque así como Tolstoy, por ejemplo, se enfocaba de repente en distintos personajes y empezaba a ensayar sobre ellos, se metía en todo su espíritu. Ceylan lo intenta hacer desde un punto de vista visual. Entonces los personajes, por ejemplo, en Érase una vez en Anatolia, nos hablan ligeramente, someramente, de algunos de los temas que les preocupan dentro de sus vidas. Por ejemplo, me acuerdo de un policía que hablaba mucho de su esposa y se quejaba de ella, y es en breves fragmentos de diálogo en los que puedes ver cómo es la vida marital de este hombre. Y entonces, así como él tiene sus complicaciones en su vida, te vas dando cuenta de cómo todos tienen eso. En El sueño de invierno es una película donde todo es drama. Yo creo que no pasan más de 30 segundos sin diálogo en ninguna escena, y quizás eso sea mucho. Y es una película que es muy interesante en sus temas porque pues yo no la llamaría melodramática, yo diría que es tragicómica. Y es respecto de la caída de un profeta, ¿no? Es un hombre a lo que consideran todos una especie de autoridad intelectual, pero en este punto de su vida, en la vejez, ya lo comienzan a cuestionar, y él mismo empieza a resentir mucho esos cuestionamientos porque nunca lo habían criticado, nunca lo habían cuestionado, ¿no? Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque ves un poco este tema, creo, un poco o muy universal. De hecho, la universalidad de la película es muy evidente en términos anecdóticos, porque como bien decías, no hay trasfondos
de la realidad turca y de la sociedad turca, No. que nos apunten a un comentario local, sino que es una película que directamente trata de hablarle a toda su audiencia. Exactamente, están manejando nociones mucho más universales en un trasfondo aparentemente local. Y simplemente rescatar el hecho de que la película, a pesar de contar con 3 horas y cuarto de duración, que se resienten, Sí. la película tiene una cadencia bastante buena. Creo que el trabajo, a pesar de lo denso que puede parecer 3 horas y cuarto de puros diálogos, hay momentos, como bien mencionabas, que son cómicos, hay momentos dramáticos muy fuertes. Y creo que todo esto sí definitivamente contribuye al hecho de que la película no se sienta tan pesada. Creo que Ceylan tiene la voz de un novelista auténtico y sin embargo creo que aquí es más la voz de un dramaturgo, ¿no? Sí, hasta cierto punto sí hay obviamente mucho más características de un dramaturgo ya bastante consumado, pero creo que eso sería básicamente lo que pueden esperar de Sueño de Invierno. Y pues con eso los dejamos y nos vemos en otra cápsula sobre nuestras interpretaciones de las películas que hemos estado viendo aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia.